and racism, racial inequality, peacefully protesting, hallmarks of our country. Come on, this has been very difficult for us to have to reconcile, put it that way. Qué bien hablaba este hombre, ¿no? Porque la grieta no es entre negros y blancos. Es así. La grieta es entre los que respetan los derechos civiles, los que no los respetan, los que creen que tomar una actitud como la de hincarse es como si estuvieran efectivamente escupiendo la bandera, cosa que no ocurrió. Es un modo de protesta. ¿Cómo lo ves? A ver, yo hablaría en términos de 4 cuadrantes para un poco ubicar este tema hoy en la sociedad estadounidense, pero que también nos podría servir de espejo para ver otros casos, tanto el que recién referían ustedes como el de Chile, como los que estamos viendo en otros países de América Latina y Europa. ¿A qué me refiero? Yo creo que hay, en esencia, una polarización real y objetiva en el mundo. Esto es, se ha ampliado la brecha social, se ha ampliado la desigualdad. Y en Estados Unidos en particular, el descenso de las clases medias, la desintegración de los puestos de trabajo, la precariedad laboral, etcétera, es genuinamente parte de una polarización objetivamente medible. Yo puedo medir esta brecha, esta grieta, este gap. Ahora, paralelo a eso hay una polarización subjetiva. ¿Qué es cuál? Es la que los líderes utilizan para extremar sus posturas, para acicatear un debate, para introducir un modo de hacer política, porque le es redituable. Dividir para reinar. Ganan con eso. Claro. No es que pierden, ganan. Entonces, ante una polarización objetiva, tenemos en este caso una polarización subjetiva que el presidente Trump ha venido gestando, articulando de manera decisiva. Frente a esto, hay otros 2 elementos del cuadrante, y esto es, uno puede tener políticas de despolarización efectiva, claro que sí, puede buscar reconciliar a la sociedad, puede buscar una mejor distribución del ingreso, puede buscar mejores oportunidades para los grupos más vulnerables, puede tener políticas de despolarización, o puede, en el último cuadrante, tener políticas de despolarización ficticia. ¿Qué quiero decir con despolarización ficticia? Tanto en este discurso del presidente Trump como el que vimos antes, otra vez en Piñera, observen ustedes que hablan del diálogo y la unidad. Y todo lo que dicen, en realidad, es contra el diálogo y contra la unidad. Entonces hay una forma de despolarizar ficticia, es decir, queremos estar unidos, pero las políticas que adoptó nada tienen que ver con esto. Entonces, esto está pasando en el mundo, pero en Estados Unidos se ve más, se atestigua más, porque cada caso se vuelve más significativo, porque tiene una reverberación global importante, pero yo diría que estamos en un problema que es sustantivo a la democracia, sustantivo a la democracia en el mundo. Te iba a preguntar justamente porque venimos hablando de Trump desde la campaña, cuando todavía no pensábamos que iba a llegar a presidente. Yo era uno de los que decía que no iba a llegar, confieso, en un programa aquí dije que yo creía que no. Yo te lo pregunté y dijiste no, éramos varios, por lo menos era una expresión tal vez de deseos, pero era así. Y sin embargo, desde ese momento hasta el día de hoy, uno podría decir que Trump está acompañado en el mundo, porque lo que fue ocurriendo, lo que uno imaginaba como una cierta catarata en relación a esa derecha populista y demás, fue creciendo y hoy no está tan solo. Es decir, no solo ganó, sino que podría seguir. No solo ganó, sino que podría seguir si uno ve los efectos que está teniendo todo este movimiento hacia la derecha, hacia formas semi-autoritarias o plenamente autoritarias en el mundo, frente a la erosión de la democracia, tanto en lo sustantivo como en lo formal. Digo, estamos en una época donde ya no podemos hablar del malestar de la democracia, sino que debemos hablar más frontalmente de la crisis de la democracia. Sí. Y en ese sentido me parece que el caso de Estados Unidos es bastante emblemático, es bastante sugerente para ver qué está pasando y cuál es el origen de esto y cómo se va desenvolviendo. En ese caso, por otro lado, añadiría muy particularmente en el ejemplo norteamericano actual, es que
Trump está ofreciendo simbólicamente lo que su base electoral le pidió. Y cada vez es más simbólico porque cada vez es más difícil ser sustantivamente un presidente que haga aquello que prometió. Que Prometió cumpla, claro. 500.000 millones de dólares en inversiones en infraestructura. No existe. Prometió mejores empleos. No hay. Prometió mejores condiciones para la clase media. No hay. Es decir, prometió una serie de cosas sustantivas que no puede dar y que el electorado empieza a percibir como que hay unos límites y sin embargo, en términos simbólicos, los criminales latinos, los narcos mexicanos, los malos musulmanes, este tipo de temas de norteamericanos que no coinciden en su visión de lo que es la bandera, claro, las valores. instituciones, los valores, etcétera. Entonces, estamos cada vez más cargados de símbolos porque cada vez tenemos menos sustancia. A ver, don Gabriel, dijiste una cantidad de conceptos que daría para repreguntarte y quedas hasta las 10 de la noche, pero Okay. a ver, me tomo de uno. Me parece que en principio hablaste de la crisis de una crisis de la democracia. Hablaste también de que esta actitud de líderes que se aprovechan de esto y directamente lo toman a favor, esta cuestión del discurso de la discriminación, del no diálogo y demás, le sacan provecho a eso. Y también hay algo que te observaba India al principio, cuando te hizo la primera pregunta. La diferencia, dijo ella, es entre quienes respetan las libertades civiles y quienes no la respetan. Explicaste claramente que lamentablemente la diferencia no es esa, pasa otra cosa. Falta un nivel cultural también del público en general, del pueblo en general, para entender que es ese problema y comprar ese otro discurso. Sí. ¿Dónde empieza el punto de resolución de este tema para que esto no se dinamice hacia circunstancias que podrían ser todavía más graves del triunfo de este tipo de discursos? ¿Dónde se empieza a cambiar? Es una cuestión cultural, política que hay que cambiar. La crisis de la democracia hay que tomarla en serio y ver cómo se plantea esto. Yo te agregaría un elemento más. La crisis también del sistema económico, que más ha globalizado es la desigualdad. Es decir, ¿cómo se empieza a plantear o a replantear estas cuestiones desde otro punto de vista para empezar a encontrar un camino de reversión de esta situación? Yo ahí insistiría en una imagen borgiana, en el sentido de el sendero de los caminos que se bifurcan. Yo creo que estamos en un momento histórico en el cual hay una posibilidad de mayor regresión, es decir, de mayor retroceso, es decir, de pérdidas de derechos, de condiciones de desigualdad mayores, de dificultades de inclusión social superiores, o una salida progresista, una salida que supere los costos que está generando esta globalización, que repiense instituciones, que remoldee las formas de articulación social, que tenga políticas más inclusivas. Si este es el doble camino que tenemos, mi punto sería decir que el progresismo tiene una crisis monumental en el mundo y en Estados Unidos, y que vamos a ver mucho más de esto, de elementos regresivos, no porque lo desee, sino porque me parece que están cada vez más enraizados y son más difíciles de desanudar, son más difíciles de cortar, son elementos culturales, simbólicos, políticos, económicos, de diferente naturaleza. Este mismo ejemplo, yo vi la encuesta que hizo a las 24 horas ESPN, en referencia a los jugadores de fútbol americano. 48% de los norteamericanos estaba a favor de lo que habían hecho los jugadores y 47% estaba en contra. Entonces, cuando uno tiene tal nivel de división, bueno, rearmar condiciones de armonía, de convergencia, de inclusión, es muy complejo, muy difícil. Y ahí es donde me parece que hay una orfandad global, mundial de líderes. No hay líderes democráticos sustantivos hoy en el mundo. No hay líderes que encabecen una visión sustantiva de la democracia. Por eso, Juan, ¿a vos qué te parece cómo llega Trump a este lugar? O sea, porque él
daba a entender que era demócrata y de pronto aparece en este espacio. ¿A vos te parece que él es un fenómeno aislado en sí mismo que encaja con este momento donde exacerbar la polarización es absolutamente funcional en los Estados Unidos? ¿O hay manos invisibles donde se está utilizando a una persona que en algún sentido tiene algún grado de debilidad, porque él es débil en algún punto que vemos, si no, no tendría tantos problemas todo el tiempo incendiarios, y esas fuerzas invisibles son las que lo están llevando a un lugar de absoluto retroceso a los Estados Unidos, con una vuelta de valores, de hechos que habían recuperado socialmente, por ejemplo? Mira, yo creo que tu pregunta es muy profunda y yo no estaría en condiciones de ser muy preciso en la respuesta, pero sí dar unos contornos al menos. En primer lugar, a mí me parece que la sociedad estadounidense se transformó radicalmente en los últimos 25 años. Cuando uno mira los datos demográficos en los Estados Unidos, entiende muchas cuestiones respecto a los avances de ciertos sectores, por ejemplo, en términos de género, por ejemplo, en términos inclusive de los grados de ingreso de la población afroamericana. Esto simultáneamente con un descenso masivo de las clases medias blancas, esto acompañado de un proceso de desindustrialización notorio, esto acompañado de una erosión de la legitimación de los partidos políticos en Estados Unidos brutal y de las instituciones. El descrédito que tiene el Congreso en Estados Unidos es fenomenal. No hay ninguna encuesta que diga que la gente cree en eso como la mayor institución del país. Entonces, en ese contexto de todas estas piezas, me parece que rearmar, reorganizar, relanzar, es muy difícil, y que aparece un Trump que utiliza esos vacíos, esas necesidades, esos cambios, y las guía en una dirección, y para eso tiene un apoyo no menor. Doy un dato anecdótico. Soy de sabático en la Universidad de Itela y he podido estar por Estados Unidos viajando un poco. Hice un viaje hace un mes y medio de todo el sur de los Estados Unidos: Georgia, Alabama, Tennessee, Oklahoma City, Texas, Nuevo México. Bueno, yo les digo una cosa, ahí hay otro Estados Unidos. Ahí esto no tiene nada que ver con lo que recibimos de Nueva York, de Los Ángeles, etcétera. Es decir, uno lo sabía. Ahora, cuando lo vivís en la cotidianidad, en el racismo presente, en la exclusión elocuente, en el manejo de los medios de comunicación, de la política doméstica, uno se queda al helado, sorprendido. Juan, venimos hablando de la brecha. Vos decís, bueno, hay un cambio, una transformación, una mutación de la sociedad norteamericana que produce esta brecha y estos conflictos, digamos. Ahora, yendo un poco para atrás, uno ve otros momentos de cambio de Estados Unidos donde también hubo alta intensidad en el conflicto político. Digo, Roosevelt, por decir un momento, y las reformas del New Deal. Después, toda la etapa de Joseph McCarthy, el macartismo, la persecución de comunistas, la guerra de Vietnam, lo mencionaba uno de los deportistas recién. Entonces, mi pregunta es, ¿qué es lo nuevo en relación a esto? Digamos, Estados Unidos siempre fue conflictivo. ¿Qué es lo que hace que este conflicto esta vez sea diferente a otros conflictos que en su momento atravesó también Estados Unidos? Bueno, en particular, todos los conflictos a los que podemos hacer referencia y a los que vos mencionás tienen que ver con un cambio mayor de época, si lo queremos poner en términos históricos, que es el ascenso gradual de la hegemonía internacional de los Estados Unidos. Y por lo tanto, cuando aparecen las crisis políticas de los años 50, 60 y 70, se dan en el contexto de un país que es opulento, se dan en el contexto de un país que es una potencia inigualable, no se dan en un proceso de un país que está en declinación, que tiene un competidor formidable, ya no en la Unión Soviética, sino ahora en China y en el este de Asia. Estamos hablando de un Estados Unidos que antes tenía una serie de instituciones y un nivel de participación ciudadana superior a la que ha pasado a tener en los últimos 20 años. Cada votación se ve menos participación ciudadana. Entonces,
han cambiado muchas condiciones domésticas, me parece, en Estados Unidos, que hacen que este caso sea hoy más emblemático y que a su vez aquellas crisis fueran, si ustedes quieren, unas crisis percibidas domésticamente. Pero en el mundo globalizado, hoy tenemos la sensación de que a Trump lo tenemos a la esquina, de que entra en nuestra casa, de que habla con nosotros, de que nos interpela. Entonces decimos, pero nos abruma de alguna manera lo que está pasando en Estados Unidos. Eso sí, tal cual. Te agradecemos muchísimo, como siempre, que hayas estado con nosotros. Seguramente te vamos a seguir invitando para hablar de estas cuestiones y algunas otras. Nos estamos yendo a un nuevo corte y ya volvemos. Estamos hasta las 2. Cuando regresemos, en instantes, tensión en Cataluña. A horas del referendo independentista, el gobierno español se dispone a frenar por todos los medios la realización de la consulta. El Ejecutivo catalán llama a resistir desafiando su autoridad. Los detalles luego de la pausa. Ya volvemos. Este lunes, ¿Pablo se llega a enterar que nosotros estamos juntos? Y a vos te mata. ¿Encargada? ¿Cómo fue tu primer día? Bien. cuéntame cómo pasó. Lunes a jueves a las 22. Televisión Pública Argentina.